muy satisfactorios, muy interesantes. Mi nombre es Lady García, soy la investigadora de campo de la empresa Gowan Ecoflora. Trabajo en el área de desarrollo, básicamente con todo lo relacionado con las validaciones de uso, desarrollo de los productos, registro y ampliaciones de etiqueta de los diferentes productos del portafolio en diferentes cultivos. Soy bióloga de la Universidad de Antioquia, llevo 7 años en la compañía y en esta oportunidad voy a estar con ustedes y en nombre de Gowan les quiero dar un cordial saludo y agradecerles por invitarnos y también por presenciar este evento. Bueno, hoy le vamos a hablar acerca del uso de extractos vegetales en el manejo fitosanitario de aguacate. Sabemos que el cultivo de aguacate es afectado pues, por diversas plagas y enfermedades, las cuales vamos a presentar pues, el día de hoy y que comprenden pues, productos que son extractos vegetales que complementan muy bien un manejo integrado de plagas y nos ayudan pues a complementar el manejo con las diferentes herramientas disponibles, adicionado a eso pues con múltiples efectos y mecanismos de acción que nos va a permitir un manejo de las poblaciones mucho más acertado, reduciendo considerablemente el daño y por ende pues una mejor productividad. Bueno, entonces para saber en qué consiste el uso de los extractos vegetales, debemos empezar por conocer algunos de los aspectos importantes. Uno de ellos a conocer, sí es muy importante, es saber a qué nos estamos enfrentando o a qué nos podemos llegar a enfrentar. Lo digo en el caso de las plagas y también para el caso de las enfermedades. Entonces es importante y necesario conocer sus comportamientos, cuál es el daño que causa el cultivo, las partes que afecta como tal de la planta. Y acá nos vamos a centrar en un aspecto bien interesante, que es saber algunas de sus estrategias que les va a garantizar a ellos el éxito reproductivo en el cultivo. Entonces, también muy importante, y vamos a mencionar muy general, cuáles son sus debilidades, las cuales nos van a indicar cómo actuar y manejar diversas herramientas para evitar lo más importante que es el daño económico y lograr así controlarlas de manera efectiva. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar rápidamente de algunas, no de todas, sino de algunas de las plagas del cultivo de aguacate, precisamente para entender cómo es el manejo de los extractos vegetales. Entonces, comenzamos con los ácaros. Sabemos que este tipo de plagas atacan durante la época de crecimiento y producción. Algunas de sus fortalezas es que manejan altas poblaciones y sabemos que si se tiene poblaciones elevadas de ácaros, pues eso nos va a indicar una descendencia numerosa y pues el daño que se va a generar en el cultivo pues va a depender de la magnitud de esas poblaciones. Recordemos también que una de las causas de las altas poblaciones de ácaros es que este tipo de plaga tiene la capacidad de reproducirse asexualmente. Es decir, que la capacidad reproductiva de esta especie pues no está limitada por la presencia de los machos y las hembras pues van a originar progenie sin necesidad de la cópula. Entonces, eso es un aspecto bien importante de los ácaros. También que a su vez, cuando se presentan altas incidencias, altas poblaciones, pues pueden llegar a ocultarse a través de la generación de telarañas, en donde el manejo y el control se vuelve un poco más difícil, teniendo este aspecto como una estrategia de supervivencia. Los daños de esta plaga pueden llegar hasta un 50%, sus estadios móviles lo que hace es raspar y succionar la savia, generando el rompimiento de las células epidermiales, y lo que va a causar pues una decoloración parda en el follaje, y que cuando se tienen altas tasas de poblaciones, pues pueden llegar a causar una defoliación importante, una reducción de la productividad. Su ciclo de vida está entre 14 y 15 días en una temperatura promedio de 26 grados. Sabemos que en periodos prolongados y temperaturas altas pueden aumentar exponencialmente las poblaciones de esta plaga. Dentro del ciclo de vida tenemos varios estadios
Entre ellos tenemos el huevo, la larva, diferentes estadios ninfales y el adulto. Dentro de los estadios de las ninfas hay varios estadios quiescentes, que es la protocrisálida, la deutocrisálida y la teleocrisálida, que relativamente estas ninfas no se alimentan como tal del cultivo, sino que pasan como de un estado ninfal a otro. Durante el ciclo de vida pueden llegar a poner hasta 36 huevos o más. Bueno, pasándonos ya para el caso de Monalonio, sabemos que es un hemíptero. Este presenta metamorfosis incompleta, es decir, que su ciclo de vida pasa por estadios de huevo, ninfa y adulto, teniendo una duración entre 59 y 63 días, que puede llegar pues a colocar entre 100 huevos por ciclo, y tenemos pues que su mayor alimentación y por ende el daño ocasionado a nuestro cultivo lo hace más que todo el adulto. Bueno, en altas infestaciones podemos alcanzar pérdidas entre un 50 a un 100%, causando grandes ataques que nos va a comprometer la producción directa del cultivo y la calidad pues de la fruta como tal. El principal daño del Monalonium es hacia los frutos, gracias pues a que este chinche posee un pico alargado y el cual lo utilizan para perforar el fruto y succionar la savia, viéndose reflejado los daños en la fruta. Una de las estrategias de supervivencia del Monalonium es que pueden movilizarse fácilmente, son insectos grandes, y aunque es una plaga que se presenta relativamente en bajas poblaciones en comparación con los ácaros, pues Monalonium es una plaga sumamente dañina. Bueno, en el caso de los trips, sabemos que puede ocasionar entre un 30 o un 40% de daño en el cultivo. Básicamente el daño lo hacen al succionar o raspar el contenido celular de los tejidos, en donde se va pues a producir un necrosamiento y una deformación de las estructuras atacadas, en donde su mayor afección va a ser causada en flores, también en brotes tiernos. Va a dañar pues órganos jóvenes o en su fase de crecimiento pues va a generar deformaciones y se va a ver afectada la productividad considerablemente. Una de las fortalezas o estrategias que tienen los trips es que tienen la capacidad de ocultarse dentro de las estructuras de las plantas, y pues al estar tan escondidos el control va a ser un poco más difícil. Su ciclo de vida tiene una duración entre 9 a 16 días, va a depender bastante de las condiciones ambientales, ya que los daños se van a incrementar más durante las épocas secas y su crecimiento es favorecido por temperaturas altas. En cuanto a su biología, los trips consta de 6 estadios vitales, que son huevo, 2 estadios larvales, una prepupa, la pupa como tal y finalmente el adulto. Las hembras pueden llegar a colocar hasta 100 huevos por ciclo, y algo también importante de este insecto es que tienen reproducción por partenogénesis, produciendo solamente hembras como progenie. Entonces este aspecto reproductivo es muy importante tenerlo en cuenta, porque como mencioné hace un momento, pues de una sola hembra puede generarse una gran población en muy poco tiempo. Bueno, y en el caso del cucarrón marceño, sabemos que gran parte de su ciclo de vida de este blanco biológico es en el suelo, aparte de que son insectos grandes y por ser coleóptero, pues su capa dura complica que productos de contacto pues vayan a tener una eficacia alta como tal. Estos aspectos de esta plaga pues se convierten en una estrategia de supervivencia, además de tener en cuenta que el daño de los adultos va dirigido a afectar como tal la productividad. Sabemos que lo que hace es a través del raspado de los frutos, y en donde pues se va a perder la calidad de los mismos. También pueden llegar a afectar los meristemas apicales, los cuales van pues a generar un retraso considerable en el crecimiento de la planta, y se va a ver afectada la productividad planeada que se tenía en el momento. Puede llegar a causar daños en hasta un 60%. Su ciclo de vida
más o menos va hasta 291 días, es un ciclo largo y puede llegar hasta colocar 39 huevos durante el ciclo. Bueno, ya entendiendo un poco y hablando de algunas de las características y estrategias pues, de las plagas del cultivo, también es importante saber que existen algunas debilidades que pueden llegar a tener estos blancos biológicos. Voy a mencionar una muy generalizada y que tienen en común, y es que son muy selectivos al momento de elegir y reconocer cuál es la planta favorita y en qué parte de la planta pues, van a garantizar su éxito reproductivo. Entonces es bien importante tener claridad sobre ese aspecto de las plagas que saben, que reconocen fácilmente cuál es su alimentación. Ya entrando pues a mirar cuáles son las estrategias de manejo que generalmente pues se tienen en el cultivo, nos damos cuenta que en muchas ocasiones se nos viene en la mente el control de la plaga por medio de efectos letales, que son los productos de síntesis química. Y bueno, digo que es lo primero que se nos viene a la cabeza porque durante mucho tiempo se puede decir que fue casi que la única alternativa disponible para combatir serios problemas de las plagas. Hoy en día se tienen muchísimas más herramientas disponibles que de hecho son muy eficaces, como son los bioinsumos. Acá incluimos los extractos vegetales técnicamente formulados. Bueno, y lo que queremos y lo que hace énfasis Gowan Ecoflora es que la idea no es que el uso de bioinsumos pues vaya a desplazar a las moléculas químicas, sino que realmente es que entendamos que todas las herramientas y tecnologías pues pueden llegar a ser complementarias dentro de un manejo integrado. Entonces, entendiendo que existen atributos que son muy importantes y efectos muy importantes que nos puede llegar a generar un manejo más efectivo y que pueden ser pues aprovechables para explotar las debilidades que tienen las plagas, como lo mencioné hace un momento. Sobre todo pues vamos a limitar algunas de sus estrategias para poder sobrevivir en el cultivo. Bueno, aparte de las herramientas que es de productos de síntesis química y bioinsumos, tenemos también algo que se complementa y es que son los manejos culturales muy importantes, la nutrición como tal de la planta, que es también clave en todo el manejo fitosanitario del cultivo, herramientas como son los monitoreos que son indispensables para saber en qué momento utilizar una determinada herramienta. Lo digo porque en muchas ocasiones se han utilizado de manera incorrecta las herramientas que se tienen. Entonces, si yo entiendo y conozco la herramienta que voy a utilizar dependiendo de la necesidad que se tenga en el momento y pues si la voy a utilizar correctamente, pues vamos a tener un buen manejo fitosanitario en nuestro cultivo. Bueno, ya entrando en materia y para profundizar más en el uso de extractos vegetales, sabemos que los insectos tienen una forma de percibir el mundo que es a través de la bioquímica. Es a través del reconocimiento de moléculas que emite la planta para determinar si esa planta es apta o no para su alimentación y su oviposición. Entonces, entendiendo que la relación entre insecto-planta pues es a través de esas moléculas, entonces es así como, por ejemplo, un trips, un monalonion, va a reconocer una planta de aguacate. Realmente no es porque lo esté viendo o porque reconozca el color verde de su follaje, sino porque está reconociendo las moléculas que le está emitiendo la planta de aguacate. Entonces, gracias a esas moléculas, pues el TRIPS, por ejemplo, puede entender, por ejemplo, su estado de maduración, puede entender su estado fenológico de la planta como tal, puede entender cuál es el órgano donde va a garantizar su éxito alimentario y reproductivo. Entonces es así como los extractos vegetales también son una concentración de moléculas o moléculas bioquímicas que ha sintetizado otra planta para defenderse y que se ha concentrado a través de una tecnología de un producto, pues precisamente para entrar a romper esa interacción y esa comunicación que tienen las plagas con sus hospederos. Entonces, a través de ese rompimiento, de esa comunicación,
pues vamos a entrar a ver una serie de efectos que son muy importantes para combatir las estrategias de las plagas y así aprovechar sus debilidades. Entonces, estos efectos son llamados efectos no letales, supresores de la población. Entonces, para tener una claridad en este concepto, se dice que un efecto supresor de la población es un cambio fisiológico o de comportamiento que debilita el estado físico de los individuos y que puede llegar a tener efectos negativos con toda la población. Entonces, así como los extractos vegetales tienen estos efectos tan importantes, como son, por ejemplo, el efecto de antialimentación, los cuales van dirigidos a reducir el daño por alimentación de la plaga. Tenemos también el efecto de antioviposición, que lo que nos va a generar es una reducción de la población al evitar que la plaga oviposite en la planta. Estos efectos como tal no van directamente asociados a la mortalidad, sino que van directamente a impactar negativamente el ciclo biológico de la plaga. Ustedes saben, por ejemplo, que si la hembra no pone sus huevos como debería ponerlo siempre, o en la cantidad o en el sitio correcto, pues eso por sí solo va a tener una reducción de la población, o en muchas ocasiones la plaga puede llegar a posarse en la planta, pero en muchos casos, si le disuadimos su percepción del ambiente, pues van a preferir no posarse en plantas tratadas con este tipo de productos y van a salir en busca de otros hospederos. Bueno, otros efectos bien importantes es la disuasión, el efecto de repelencia y de deterrencia, que lo que hace, lo que hacen es evitarle a las plagas a llegar y a buscar la alimentación y poder pues como evitar que llegue a ovipositar a la planta. Un efecto también importante es la irritabilidad. Los componentes, por ejemplo, que tiene el Capsialyl, bueno, y me adelanto un poco a una de las características de este producto, es que al irritar la plaga, pues hace que el sistema nervioso de los insectos se sobreexcite y por ende, pues el insecto se mueve con mucha más velocidad. Lo que hace pues que la plaga salga del escondite y se exponga pues al ambiente, y ya cuando hacemos mezclas con productos de síntesis química, pues se va a lograr mejorar aún más el control. Por ejemplo, pues con el tema de los trips, que es una plaga que mencioné que una de sus estrategias era ocultarse dentro de las estructuras de las plantas, entonces ahí nos va a garantizar el efecto irritante para salir del escondite de la planta y poder actuar con mayor facilidad. Bueno, sabemos que tenemos también otros efectos letales, que son los pesticidas químicos, que realmente los mecanismos y modos de acción van como tal dirigidos a la mortalidad del insecto. Bueno, entonces, otro de los efectos supresores de los extractos vegetales, hablando específicamente del Capsialyl, es que se va a generar un efecto de antieclosión de los huevos, hablando pues para el caso de los ácaros, con un porcentaje de control hasta de un 67 hasta un 84% en dosis evaluadas entre 0.5 y 2 centímetros por litro, 9 días después de aplicación, siendo comparados con productos químicos o herbicidas y obteniendo resultados pues similares, y viéndose respecto al testigo absoluto una disminución considerable en cuanto a esta variable. Teniendo el testigo absoluto, como podemos ver en la gráfica, una incidencia cercana al 100%. Bueno, entonces aquí es importante saber y tener en cuenta, por decir que las hembras que alcancen a ovipositar, pues esos pocos huevos que tienen, pues con una aplicación directa a los huevos, pues vamos a evitar que eclosionen y vamos a disminuir así su descendencia en el cultivo y por ende una reducción del daño en las plantas más adelante. Bueno, ya entrando en cuanto a las características de los extractos vegetales, específicamente de nuestro producto Capsialyl, tenemos que es un repelente insecticida natural,
Está elaborado pues a partir de las plantas de la familia Liliaceae y Solanaceae, que corresponde pues al ajo y al ají. Capcialil tiene una alta concentración y pureza. En cuanto a sus modos y mecanismos de acción, bueno, tenemos que actúa por contacto y por detección de compuestos volátiles. Y en cuanto a sus mecanismos de acción, pues el efecto irritante que tiene el Capcialil, pues nos va a debilitar la cutícula de las plagas, nos va a incrementar su movilidad, la exposición y va a volver vulnerable a la plaga y exponerlos a productos de síntesis química en donde vamos a mejorar la eficacia de las aplicaciones en mezcla. En cuanto a sus efectos repelentes, Capcialil protege al cultivo del establecimiento de los insectos plaga, gracias a sus efectos supresores de la población, que son los efectos de antialimentación y efectos de antioviposición, y nos va a generar pues esto una reducción significativa en el cultivo. En la gráfica derecha de la presentación, donde se evalúa el porcentaje de control de Capcialil sobre los trips en el cultivo de aguacate, vemos como después de 4 aplicaciones con frecuencia semanal, pues vamos a tener un porcentaje de control entre un 55 hasta un 70% entre las dosis de 0.5 y 2 centímetros por litro, con infestaciones de medias a altas y en aplicación solo. Son resultados realmente interesantes que se logran básicamente desde el punto de vista de repelencia, antialimentación y antioviposición. Para el caso de nuestro producto Lecomix, tenemos que es un producto repelente e insecticida natural. Está compuesto a base de una mezcla sinérgica de extractos de 9 plantas de grado alimenticio y aceites esenciales. Sus modos de acción está basado en actuar por contacto y detección de compuestos volátiles. Sus mecanismos de acción también son relacionados con el efecto de antialimentación y antioviposición. Para el caso de Monalonio, manejados con Lecomix solo, pues obtuvimos resultados donde también por sus efectos supresores se observa cómo la incidencia de daño en frutos después de la primera aplicación hay una reducción de la incidencia de manera importante. Ya en las demás aplicaciones y los monitoreos, las lecturas que se realizaron, encontramos diferencias significativas entre las dosis de 2 a 4 centímetros por litro en comparación del testigo absoluto. Es así como entonces encontramos y miramos la gráfica del lado derecho, vemos porcentajes de control para las dosis entre 2 a 4 centímetros por litro de Lecomix, que van desde el 50 hasta por encima del 70%, en donde logramos reducir el daño en los frutos. Bueno, en este estudio organizado en el 2011 por Corpoica, en donde buscaban alternativas de control, vemos que en este trabajo se evaluó el efecto de utilizar un Beauveria baciana en mezcla con Lecomix, lo cual se encontró pues que en este tratamiento obtuvo controles similares al tratamiento químico respecto al testigo absoluto, reduciendo así su incidencia en un 80%. Después de 2 aplicaciones. Bueno, acá es interesante recordar que el imidacloprid es una de las moléculas restringidas por el tema ambiental relacionado por el efecto negativo que causa las abejas. Recordemos que en muchos cultivos el papel de las abejas es clave para el tema de polinización y cuajado de frutos. Y bueno, y siendo esto un tema pues muy importante, quiero mencionarles también que en el caso de nuestro portafolio de insumos se ha realizado pruebas de compatibilidad con insectos benéficos, como es el caso de Orius, Chrysopas y Phytoceylus, donde no afecta el comportamiento de estos enemigos naturales y en donde nuestros productos son compatibles con ellos en comparación de productos de síntesis química, donde alcanzan un 100% de mortalidad. Bueno, tenemos el producto de Coazeta. Este es un repelente de ácaros, fitófagos y nemátodos. Está elaborado a partir de ingredientes
activos obtenidos de las plantas de la familia Liliaceae, que corresponde al ajo, con una alta concentración y pureza. ECOA Z y todos los extractos vegetales aquí mencionados pues son elaborados con estándares de calidad muy altos. En cuanto a su modo de acción del ECOA Z, el producto puede llegar a la plaga mediante la detección de compuestos volátiles y de contacto. En el caso específico de la obtención de compuestos, se refiere a aquellos que están relacionados tanto al ajo como el ají, y que al tener contacto con el aire, pues va a generar gasificación y asimismo pueden entrar en contacto más fácil en el campo con las plagas. Y en el caso de contacto, es un efecto que se deriva pues de la aplicación y la entrada al contacto de la aspersión, que tienen efectos específicamente sobre la estructura o el cuerpo del insecto. Entonces, para el caso de nematodos, recordemos también que el ECOA Z tiene efectos sobre nematodos, y lo que hace es tener una protección de las raíces, evitando su alimentación y generando así pues esa repelencia de la plaga a la raíz como tal. En la parte derecha de la diapositiva vemos un estudio realizado en la zona de Antioquia, donde se evaluaron diferentes dosis del ECOA Z para ácaros en cultivo de aguacate, en donde después de 4 aplicaciones con frecuencia semanal, se logró reducir considerablemente la población respecto al testigo absoluto, obteniendo un porcentaje de control significativo entre el 53 y el 68% para las dosis de ECOA Z entre 1 y 2 centímetros por litro. No se haga eso, le imploro por su clemencia, Alteza. Bueno, en cuanto de lo que cobija la marca Ecoflora, también tenemos nuestro fungicida Ecoswing. Este biofungicida es un extracto a base de swingla glutinosa. Dentro de sus mecanismos y efectos está en que inhibe la germinación conidial, inhibe la elongación del tubo germinativo y el crecimiento micelial de los hongos. Ecoswing se encuentra clasificado en la FRAC con múltiples mecanismos de acción, como lo acabé de mencionar, pero además de esto también tiene un importante efecto de inducción de la defensa basal de la planta. Entonces, bien importante, porque vamos a tener 2 efectos bien interesantes, porque Ecoswing no solo va a tener la capacidad de generar un efecto sobre el patógeno o la enfermedad, sino que también le suma un efecto muy importante, que es poner la planta más fuerte a nivel del peróxido de hidrógeno y la acumulación de callosa en las paredes celulares. Entonces, a medida que hagamos acumulación de las aplicaciones con el Ecoswing, pues vamos a encontrar que la planta va a tener la capacidad de tener una autorrespuesta en contra de los patógenos. Y esto nos va a generar también plantas pues menos intoxicadas y más activas fotosintéticamente hablando. Bueno, también quería contarles que Ecoswing obtuvo en el año 2019 el reconocimiento a nivel mundial como el mejor producto biofungicida del mercado, que nos enorgullece pues este premio. Una de las enfermedades más limitantes en el cultivo de aguacate, bueno, sabemos que es la antracnosis. Pueden llegar a causar pérdidas cercanas al 20%. Esta enfermedad afecta en un 10% el amarre de la flor, y el fruto pues puede producir abortos, disminuyendo así pues la producción y la calidad en un 30%. Siendo pues una de las enfermedades de mayor importancia económica en el aguacate. Bueno, ya en frutos de aguacate las lesiones se presentan de manera redonda, de distintos tamaños. Inicialmente pueden ser de color café claro, pasan a marrón y tornándose después de color negro. Se pueden observar lesiones levemente deprimidas y sin bordes muy definidos, pero posteriormente las lesiones se vuelven mucho más grandes, mucho más hundidas, y se unen con otras, llegando a cubrir la superficie del fruto. Incluso llegan al interior de la pulpa, en donde causan pudrición y pueden llegar a causar un sabor desagradable. En el tema de post cosecha, las pérdidas pueden ir desde el 5 al 50%.
de la producción. En aguacate los daños en post cosecha ocupan un importante lugar dentro de las enfermedades del cultivo, y es que Coletotrichum ha sido reportado como el agente causal del deterioro de la fruta del aguacate en post cosecha, por su habilidad pues de provocar lesiones quiescentes en el fruto. Es considerada como una de las principales causas de pérdidas en post cosecha. Bueno, el hongo puede estar latente en el fruto del aguacate, pero su proceso pues, de penetración de la hifa, el tubo germinativo, se da al inicio de la maduración del fruto, ya que en fruto pues, sin maduración va a tener compuestos antifúngicos en la epidermis, lo cual pues, va a evitar el ingreso de la hifa a la cutícula. Ya al madurar el fruto, pues estos compuestos van a reducir su concentración y se va a activar el crecimiento del hongo como tal. Bueno, quería mostrarles parte del desarrollo de las pruebas de registro de Ecoswim para antracnosis en uso post cosecha. Después de muchas pruebas de validaciones de uso, donde se determina las dosis de aplicación más eficaces, las variables más determinantes para evaluar el patógeno, y después de todo este proceso, pues se dio pie a continuar con el tema de registro. Les contamos que ya las pruebas se realizaron, fueron auditadas por funcionarios del ICA con aprobación como tal de la ejecución de la prueba y resultados de eficacia obtenidos, y en estos momentos nos encontramos pues en la fase de registro con el tema de la contingencia pues que estamos atravesando. Está un poco parado el proceso, pero ya se tiene todo listo para obtener el registro, ya solo dependemos como tal de las entidades regulatorias. Y bueno, acá les vamos, realmente pues es una herramienta muy interesante. Sabemos de las restricciones que se tienen con todo el tema de exportación, con todo el tema de residualidad de la fruta, y bueno, los datos que les voy a mostrar son bien importantes. Entonces, en cuanto a la metodología realizada, se hicieron las pruebas con frutos de exportación en 2 fincas de la zona de Antioquia. Se evaluaron 5 tratamientos, teniéndose diferentes dosis del Ecoswim, evaluándose la dosis de 1, 1.5, 2 y 2.5 centímetros por litro y un testigo absoluto en donde no se aplicó nada. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones y cada repetición se obtuvo 40 frutos de aguacate. En total, pues por tratamiento fueron 160 frutos. Se realizó la inmersión durante 30 segundos después de la cosecha. Y bueno, las variables evaluadas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de las pruebas fueron la incidencia de antracnosis en frutos y el grado de severidad en frutos según la escala categórica donde se da una clasificación del daño del fruto. Aquí tenemos unas imágenes que resumen la ejecución de la prueba, en donde vemos la inmersión de los frutos. Después de esto se realizó el secado de frutos en canastillas a temperatura ambiente. Luego se pasó a hacer un viaje simulado en almacenamiento en cuarto frío a temperaturas de 4 grados centígrados durante 20 días. Y después de este tiempo en cuarto frío, pues se sacaron a temperatura ambiente para iniciar el proceso de maduración. Ya a medida que los frutos iban madurando, pues se iban abriendo totalmente el fruto para evaluar la incidencia y la severidad de la enfermedad como tal. Bueno, como eso fue en cuanto a el desarrollo como tal de la prueba. Ya en cuanto a los resultados, tenemos que se obtuvo en cuanto a la incidencia diferencias significativas de los tratamientos evaluados respecto al testigo absoluto. Entonces, manteniendo un porcentaje de control entre un 53 y un 67% para las dosis de Ecoswim entre 1.5 a 2.5 centímetros por litro. Y en cuanto a la severidad, pues tenemos porcentajes de control entre un 64.8 a un 71% para las mismas dosis mencionadas. Esa es para una de las fincas realizadas. Ya para la segunda finca, pues se registraron también porcentajes de control muy interesantes,
tanto para la incidencia como para la severidad de la antracnosis en los frutos, obteniendo para la incidencia un porcentaje entre el 50 y un 57% y de severidad un porcentaje del 68 a un 73% para las dosis de COSUIN entre 1.5 y 2.5 centímetros por litro. Bueno, algo muy importante que quiero mostrarles también, y es que durante la ejecución de las pruebas se pudo observar y que además de este mismo efecto, pues se ha visto también en otros cultivos como banano, y es que la aplicación de COSUIN en frutos de aguacate tiene el efecto de retrasar, pudimos observar que tiene el efecto de retrasar la maduración del fruto. En estas gráficas se observa cómo a medida que pasa el tiempo, va a haber un porcentaje de maduración mayor para el testigo absoluto. Entonces, en la primera gráfica observamos que a los 5 días después del cuarto frío se evidencia un 38% para los frutos sin tratar en comparación de un promedio para los tratamientos de COSUIN que tienen alrededor del 20% de frutos maduros. Ya 8 días después, que es para la fecha del 27 de febrero, más del 55% de los frutos no tratados pues han alcanzado una maduración de consumo, mientras que solo el 40% de los tratamientos con EcoSwin han alcanzado dicha madurez. Ya 13 días después observamos que ya casi el 100% de los frutos del testigo absoluto pues han alcanzado la madurez total de consumo, mientras que el 75% de los frutos tratados con EcoSwin pues vamos a tener frutos con madurez. Entonces así vamos a tener un 25% de los frutos tratados y vamos a tener 3 días más para alcanzar la madurez de consumo respecto al testigo absoluto. En la gráfica del lado derecho, pues obtenemos resultados con el mismo efecto, teniendo también un retraso de la maduración para los frutos aplicados con EcoSwin y obteniendo para la fecha del 24 de febrero un 100% de los frutos del testigo absoluto con una maduración pues total de consumo de la fruta. Mientras que aún el 10% de los frutos tratados con EcoSwin pues van a necesitar al menos 4 días más para hacerlo. Entonces, esas pruebas que se ejecutaron con el objetivo principal de controlar el patógeno, pues bueno, logró también determinar y evaluar el efecto que tiene el EcoSwin en cuanto al retraso de la maduración de los frutos aplicados con el EcoSwin respecto a frutos sin aplicaciones. Llegando pues a ofrecer al productor más días de comercialización para su producto final. Acá tenemos pues una imagen donde se muestra 7 días después de cuarto frío. En esta imagen tenemos frutos tratados con EcoSwin y acá frutos sin tratar, en donde se ven pues las diferencias como tal de maduración. Bueno, y ya para terminar con estos desarrollos para el tema de EcoSwin, quisimos pues dentro de las pruebas realizadas enviar muestras de las sintomatologías de la enfermedad del aguacate como antracnosis con el fin de determinar que la sintomatología que se estaba observando y que se estaba registrando en las evaluaciones como antracnosis pues sí era realmente el patógeno de interés y que realmente fuera el causante de la enfermedad. Entonces, se enviaron muestras de los diferentes tratamientos a la Universidad de Antioquia, en donde por medio de todo el proceso pues, que lleva los aislamientos de la cepa, que incluye pues todo el tema de desinfección de material vegetal, maceración, diluciones, bueno, y siembra de pulpa en PDA, pues los resultados arrojados corresponden al hongo Coletotrichum, el cual es el causante de la antracnosis en los frutos de aguacate. Entonces quisimos validar esta información e identificar el hongo que estaba causando esta sintomatología y así lograr corroborar que la evaluación se realizó como tal para el objetivo propuesto desde el inicio. Bueno, entonces, como venía diciendo y volviendo pues a retomar las estrategias de manejo más profundamente,
Lo interesante de todas estas herramientas que se tienen es ver cómo se complementan y cómo un extracto vegetal tiene atributos técnicos que van a aportar finalmente a la eficacia del producto. Entonces, si sumamos todos los efectos técnicos, tantos efectos letales como los efectos no letales, que son los supresores de la población, que están consolidados en los extractos vegetales, y además de esto, la supervivencia de los predadores o la fauna benéfica, aquí también es válido señalar, y muy importante, el tema de incluir en las categorías toxicológicas, ya que entran pues, a ser también muy importantes debido a las exigencias en el cultivo de exportación. Entonces, cuando juntamos todos estos atributos de las diferentes herramientas, nos damos cuenta de la importancia y los beneficios que tiene incluir dentro del manejo fitosanitario a los extractos vegetales. Entonces, ya para ir concluyendo, es importante mencionar y revisar la importancia de algunas recomendaciones de manejo que con seguridad pues, nos van a ayudar a determinar un manejo fitosanitario eficiente en nuestro cultivo. Entonces, para lograrlo, es importante tener conocimiento de las plagas y enfermedades. Cuando digo conocimiento, no solo es conocer su ciclo biológico, sino también qué las hace fuerte, cuáles podrían ser sus debilidades para lograr manejos más efectivos. Otro aspecto importante es la detección temprana de síntomas o poblaciones. Si yo logro detectar tempranamente estos síntomas o las poblaciones a nuestros cultivos, pues aquí lo que podemos determinar, lo podemos determinar por medio de monitoreos. Entonces, si yo logro detectar rápido la presencia del insecto sin que aún me haya generado un daño al cultivo, pues los manejos van a ser mucho más efectivos y bueno, es preferible tener un buen monitoreo en el momento y un buen control preventivo a tener que apagar incendios después cuando la productividad ya está comprometida. Entonces hay que tener en cuenta que los controles preventivos pues van a ser una inversión que me va a generar un beneficio cuantificable más adelante y en cuanto a una buena producción y la calidad del producto final como tal. Otra recomendación a considerar, muy necesario, es entender los modos y mecanismos de acción de los productos fitosanitarios, saber si son productos químicos, saber si son productos, si son microorganismos, si son extractos vegetales, entender que cada producto tiene una forma de actuar y usar, y si yo la conozco y entiendo si es un producto, por ejemplo, de contacto, o si es un producto translaminar, o si es sistémico, o si son extractos vegetales con función a los efectos supresores de la población, pues entonces voy a disminuir el riesgo de resistencia o de resurgencia de la plaga. Porque se va a manejar de manera pues adecuada, evitándonos también el uso de moléculas no permitidas. Es decir, por ejemplo, que si venimos utilizando extractos vegetales que me van a ayudar a disminuir el riesgo de generación de resistencia, pues al final vamos a evitar aplicar moléculas que son restringidas. Y algo muy importante es que me va a permitir la eficacia de las moléculas permitidas. Es decir, o sea, es importante saber que se tienen estas herramientas, pero es mucho más importante conservar su eficacia al momento de necesitarlas realmente. También todo el tema relacionado pues con incluir demás labores culturales y nutricionales, que son pues como de suma importancia y que contribuye como tal en el buen manejo fitosanitario del cultivo. Bueno, ya para ir terminando, voy a mencionar algunos tips técnicos acerca de los manejos del portafolio de Ecoflora para el cultivo de aguacate. Entonces tenemos que para el caso de Coazeta, cuando se quiere disminuir la población y no tengo la presión de la cosecha, pues podemos aplicar en poblaciones de medias a altas Coazeta a dosis de 1.5 centímetros por litro.
puede aplicarse en mezcla con productos de síntesis química. Aquí también vale implementar también el capsialil a dosis entre 0.3 y 0.5 centímetros por litro cuando se va a mezclar con productos de síntesis química. Aquí lo que vamos a garantizar es una irritabilidad en la plaga, su exposición y movilidad para un mayor control con el producto químico. Si se está en época ya de cosecha, se puede aplicar Ecoaceta a dosis de 1.5 a 2 centímetros por litro, o si es el caso, pues puede aplicarse también en mezcla con productos permitidos en el momento. Ya para el caso de los trips, en bajas poblaciones y en épocas de floración, podemos utilizar el capsialil a dosis de 1 centímetro por litro, y cuando ya tengo un problema considerable en cuanto a las poblaciones altas, pues la mejor estrategia es aplicar en mezcla con productos de síntesis química, preferiblemente que sea de contacto, logrando así poder tener una eficacia más alta de la aplicación. Para el caso de Monalonio, bueno, es importante aplicarle Ecomix por sus efectos de antialimentación en épocas de cosecha. En este caso, el Ecomix puede ser aplicado en mezcla con microorganismos o productos permitidos a una dosis de 1.2 litros por hectárea. Y ya con poblaciones bajas y que estén presentes en épocas de floración o producción, pues lo que nos va a interesar más que disminuir la población es que esos individuos no se vayan a alimentar y no nos genere el daño en los frutos durante el ciclo reproductivo. Entonces aquí podemos manejar Lecomix a dosis entre 1.2 y 1.8 litros por hectárea. Bueno, esto fue todo. Espero haberles transmitido pues buena información, sobre todo haberles dado un entendimiento pues técnico de la integración de los extractos vegetales en el manejo fitosanitario en el cultivo de aguacate, de por qué son efectivos y en especial de nuestros productos de la compañía, los cuales tienen pues bastantes años de desarrollo y todo el tema relacionado con registros para diferentes plagas en diversos cultivos. Muchas gracias y cualquier duda, le cedo la palabra a Juan José en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lady. Puedes pasar a la siguiente presentación, por favor, allí en tu diapositiva. No, agradecerle, bióloga, pues, por esta excelente presentación. La verdad, pues, me pareció muy, muy buena. Quiero también agradecerle, pues, antemano a todas las personas que están aquí presentes por su tiempo. Básicamente ahí pues nos está preguntando que dónde lo pueden buscar, dónde lo pueden, este tipo de productos. Pues actualmente Agrícolas El Ruiz es el distribuidor de la línea de Go One de Ecoflora para los departamentos de Caldas y Risaralda. Puedes pasar por favor a otra presentación y allí tenemos nuestros teléfonos de contacto para nosotros darle más información acerca de los productos que ofrecemos. Si tienen alguna duda, inquietud, nosotros contamos con personal técnico, ingenieros agrónomos también que podrán con gusto hacerle su asesoría y resolver cualquier tipo de inquietud, ¿cierto? Entonces, bueno, no siendo más y teniendo aquí pues presente las preguntas de todos nuestros participantes, comenzamos con la de la señora, por aquí estoy buscando el principio, María Luisa Cortés González. Nos preguntan que si los productos son preventivos. Bueno, en el caso, pues sí, la idea con todos esos productos de extractos vegetales es manejarlos siempre preventivamente. Como yo decía en la presentación, pues es mucho más favorable, es mucho mejor siempre ser preventivos y hacer monitoreos previos para que después no vayamos a apagar incendios cuando ya la productividad está comprometida. Entonces, por ejemplo, en el caso del capsialil, lo que nosotros sugerimos cuando hay altas poblaciones es que se mezcle con productos de síntesis química
para lograr así una mayor efectividad de la aplicación. Ya cuando el cultivo pues no tenga mucha población, mucha incidencia, pues se puede manejar ya más preventivamente, aplicando a dosis más altas, como para evitar más que todo el tema de alimentación de las plagas, el tema de oviposición, y así pues tener menos daño en nuestros cultivos, que es lo que realmente necesitamos. Bueno, muchas gracias, Lady. Nos pregunta también Juan Gabriel Romero Espinal que cómo se pueden conseguir los productos. Bueno, allí puedes anotar los teléfonos de contacto y con mucho gusto le brindaremos toda la información que necesite acerca de los precios, y con mucho gusto también podremos coordinar cómo le haremos llegar estos productos al señor Juan Gabriel Romero Espinal. Nos pregunta César Augusto Colorado, ¿qué compatibilidad se puede encontrar de los ingredientes activos de estos productos con las mezclas de hidrógeno de potasio, hidróxido de calcio y algas diatomeas para tratamientos foliares? Bueno, algo que les quiero comentar es que los productos de Ecoflora, los extractos vegetales, son excelentes pues en cuanto a la compatibilidad con los diferentes productos de aplicación. No tenemos ningún problema hasta el momento registrado de fitotoxicidad o disminución de la eficacia. En cuanto al Capsiali, por ejemplo, hemos tenido con más de 70 ingredientes activos, en donde pues las mezclas han sido favorables. Con Lecomys hemos tenido alrededor en mezcla de más de 40 ingredientes activos y sin ningún problema de fitotoxicidad. Entonces, en ese caso, pues se puede mezclar tranquilamente sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Preguntan si el señor Francisco Gil, ¿saben si EcoSwing es compatible con Bacillus subtilis? Bacillus subtilis, pues no hemos hecho, bueno, sé que esa mezcla se ha realizado con buenos resultados, pero personalmente pues no la he ejecutado como tal, pero no tiene ningún problema pues si es compatible la mezcla. Bueno, muchas gracias. También nos pregunta, bueno, creo que la señora Ligia Ponte nos está ayudando a hacer algunos aportes aquí, pero bueno, ella hace un trato de compatibilidad. El comentario relevante dice que a la compatibilidad de los hidróxidos de potasio y calcio no lo han evaluado directamente, sin embargo EcoSwing y los extractos aquí mostrados no tienen problemas de compatibilidad. En pH entre 4 y 8 mantienen su actividad biológica. Muchas gracias, señora Ligia, muy amable. María Luisa Cortés González nos dice que para cuándo los productos tienen registro ICA. No sé. Bueno, me imagino que se está refiriendo al EcoSwing. Sí. Bueno, pues como dije, pues en esos momentos las pruebas ya se realizaron, fueron auditadas por personal del ICA, dando pues el acta de aprobación en cuanto a la ejecución del protocolo y en cuanto a la eficacia de los resultados pues como tal del ensayo. Entonces, en estos momentos ya se tiene toda la papelería pues ya en el ICA. Lo que estamos esperando pues es ya depende pues como de la entidad regulatoria que es el ICA, pero ya todo el proceso y toda la ejecución en post cosecha se realizó con resultados satisfactorios. Muchas gracias. Nos pregunta Mauricio Giraldo Restrepo que si se han realizado estudios de aplicación de EcoSwing en floraciones de aguacate para el control de antracnosis en flor. ¿Para aplicación en qué, perdón, Juan? De antracnosis en flor. Bueno, pues en esos momentos que se tengan datos soportados, aplicaciones de EcoSwing en campo, pues no los tenemos. Nosotros partimos de las evaluaciones, de las validaciones de uso en campo,
en uso post cosecha, pero esos son unos de los proyectos y objetivos que tenemos para evaluarlo en campo desde floración. Para complementar un poquito la respuesta de Lady, realmente, como lo ha dicho Lady, no tenemos los datos soportados, aunque algunos clientes nuestros ya han empezado a utilizar el producto en campo. Sin embargo, en otros cultivos, como son los arándanos, aplicaciones en floración han mostrado realmente reducciones importantes en el control. Como ustedes saben, es un patógeno relevante en la mayoría de los cultivos. Tenemos un éxito importante y esa es la protección de flores ornamentales a través del uso de EcoSwing. Bueno, muchas gracias. Nos preguntan si existen distribuidores para la costa atlántica, específicamente en Santa Marta y Magdalena. De Luisa, pregunta. Bueno, yo creo que hay... En este momentico sí hay, en este momentico sí estamos iniciando una operación con Diabonos en esa zona. Habla Carlos Divas, perdón. Bueno, muchas gracias, Carlos. Cordial saludo. Nos dicen también si tenemos qué acción clara hay del producto sobre nematodos, nos dice Alejandro Ruiz. Bueno, como tal, el EcoAZ para nematos lo que va a generar es una protección en la raíz, pues es como básicamente evitar esa alimentación de los nematodos y así pues evitar el daño, por ejemplo, de las agallas que hace el Meloidogine en las raíces como tal, y así pues se va a reducir considerablemente los daños y pues se va a tener una mayor productividad. Bueno, muchas gracias. Además, aquí hay otra pregunta que Francisco Gil nos pregunta que para el caso concreto de TRIPS, ¿con qué producto de síntesis de contacto recomiendan mezclar Capsialil para Capsialil? Bueno, el Capsialil se ha aplicado en muchas ocasiones con Malathion, da muy buenos resultados con este producto. Pues tiene muchos, o sea, el Capsialil se puede mezclar con diferentes insecticidas, pues ya tocaría mirar el tema pues ya como el tal ingrediente activo que tienen los diferentes productos, pues que vaya a tener pues, como un amplio espectro en cuanto a la funcionalidad y ataque del trigo como tal, pero pueden manejarse mezclas con diferentes productos con muy buenos resultados. En general, la mayoría de los tripsidas son compatibles con Capsialil. Hemos visto unas sinergias muy interesantes utilizando espinosines y fiproniles, pero en general es compatible con todos los tripsidas del mercado. Bueno, señor Javier Bermúdez nos pregunta el Levomix con Superagro y qué daño le hago a las abejas. No sé particularmente a qué se refiere, no sé si de pronto Lady o la señora Ligia nos puede colaborar con esta pregunta. Digamos que no conozco el activo de Superagro porque el Ecomix como tal es compatible con abejas y con insectos benéficos, como lo mostramos a través de la presentación, y en las aplicaciones, en los cultivos donde hay una abundancia importante de abejas, lo que hemos visto es que ellas regresan a las pocas horas después de haber sido aplicado el producto, entonces no vemos ninguna afectación, pero desconocemos el otro producto. Perfecto. EcoAZ, ¿qué tipo de nematodos controla? Pregunta el señor Juan Gabriel Romero Espinal. Bueno, los trabajos que se han realizado han sido sobre Meloidogine. Básicamente, pues se tiene registro sobre este nemato, Meloidogine sp. El señor Francisco Gil nos pregunta, sí. Para el caso complemento, perdón Juan, ahí complemento, también se ha trabajado Coaceta frente a Globodera en papa y Pratilencus en plátano.
Además de los en diferentes otros cultivos como lulo, tomate. El señor Francisco Gil nos pregunta que para el caso concreto del TRIPS, ¿con qué producto de síntesis de contacto recomienda mezclar para Capsialid? Como ya lo comentamos, la mayoría son realmente compatibles, pues digamos que no queremos dar marcas comerciales, pero los grupos, el espinosad, los piproniles, aún algunas personas utilizan imidacloprid, digamos que no me gusta tanto esa molécula para TRIPS, pero en general la mayoría. Bueno, nos preguntan también si los productos mencionados no necesitan adherentes. María Luisa Cortés González. Lo que hemos visto es que realmente hacer productos de contacto, el uso de coadyuvantes, por ejemplo, tipo alcohol no lineal, pero algunos también prefieren siliconados, incrementan o mejoran el control de plagas y enfermedades con nuestros productos. Bueno, y por último, acá una pregunta del señor Javier Bermúdez. Nos pregunta que en el Huila, ¿quiénes lo distribuyen? En el Huila, el distribuidor se llama Centrogral, Juan José. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien más tiene de pronto alguna pregunta que quiera hacerle aquí en vivo a Lady o a su equipo de trabajo de GoOne, estamos en una buena oportunidad para hacerlo. Si de pronto no, pues recuerden que esta charla está siendo grabada y se les enviará a cada uno de los correos que queden guardados aquí. Por favor, déjenos sus datos personales y nosotros con mucho gusto le ampliaremos la información. Muchas gracias a todos por su tiempo. Carlos, ingeniero Carlos, muchas gracias. Lady, muchas gracias. Excelente presentación. Muy buenas tardes a todos y con este finalizamos nuestra capacitación virtual en el cultivo de aguacate y muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego a todos, muchas gracias. Hasta